¿Has sentido alguna vez que el frío no solo muerde la piel, sino que intenta arrancarte el alma? Imagina el invierno más implacable que puedas concebir y multiplícalo por la guerra. Era 1943, en el frente oriental, y la nieve no caía suave, caía pesada, como si cada copo quisiera enterrar a los hombres antes de que las balas lo hicieran. Entre trincheras congeladas y bosques cubiertos por un manto blanco, los soldados soviéticos aprendieron que no había descanso, ni siquiera en el silencio, porque incluso ese silencio tan absoluto parecía escuchar, esperar y acechar. En aquellos días, la muerte no llegaba siempre con uniforme. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Hubo un destacamento que marchó hacia los bosques de Ucrania y jamás regresó. Los documentos oficiales callaron su destino. Solo queda un informe, guardado bajo llave durante décadas, donde las palabras tiemblan más que las manos que lo escribieron. Un informe que no habla únicamente de fuego enemigo, sino de algo que las balas no podían detener. Cuentos de terror hay muchos, relatos paranormales también, pero en este informe militar hay algo distinto, un eco que parece venir desde un lugar donde la razón no alcanza. Un territorio donde la nieve cubre huellas imposibles y el viento arrastra voces que no deberían existir. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Ese instante en que sientes que hay algo detrás de ti, pero no te atreves a girarte, porque temes encontrarlo. La historia cuenta que el comandante de la patrulla, un hombre endurecido por el combate, había recibido órdenes simples: localizar a un grupo de desertores y traerlos de vuelta, vivos o muertos. Sin embargo, lo que encontraron en el corazón del bosque no fue a esos hombres, al menos no como los esperaban. Las huellas eran profundas, demasiado para un ser humano, y se perdían en una zona donde los árboles se agrupaban como si quisieran ocultar un secreto, formando un muro de sombras más espeso que cualquier trinchera. En 1900, este tipo de historias de terror, lo que no se ve es tan letal como lo que se muestra. Los soldados notaron que la temperatura descendía aún más al adentrarse, que el aliento se congelaba más rápido, que los sonidos parecían distorsionarse. Uno juró haber escuchado un gruñido bajo la nieve, otro que una figura se movía entre los troncos, siempre a la misma distancia, sin importar cuánto aceleraran el paso. Quédate conmigo hasta el final, porque la verdadera pregunta no es qué los acechaba, sino ¿por qué? Entre el frío y la guerra había algo más, algo que no temía a las balas, algo que parecía haber estado allí mucho antes de que los hombres levantaran fronteras o escribieran mapas. Los ancianos de las aldeas cercanas siempre dijeron que esos bosques no pertenecían a nadie, y que en las noches de luna nueva la nieve se tiñó de un rojo que no era de bandera ni de uniforme. Ese informe describe cómo, uno a uno, los soldados comenzaron a cambiar. Primero, su mirada, luego, su respiración. Algunos dejaron de hablar por completo, otros murmuraban palabras en un idioma que ninguno de sus compañeros reconocía, y entonces, la primera desaparición. Un centinela de pie junto al fuego que en cuestión de segundos dejó de estar, sin huellas que lo explicaran, solo un silencio más profundo, como si el bosque hubiera cerrado la boca para tragárselo. No se trataba de un enemigo humano, tampoco de una fiera común. Lo que se movía allí era parte de un terror que no entiende de guerras ni de treguas. Y lo que sucedió después, bueno, eso es algo que tendrás que escuchar con cuidado, porque una vez que empieces, puede que el frío también te alcance. El viento seguía soplando entre los troncos, arrastrando ese murmullo grave que parecía pronunciar nombres olvidados. Las páginas del informe, amarillentas y manchadas, se volvían más pesadas a medida que la historia avanzaba, como si cada línea estuviera impregnada de un peso invisible. Y mientras imagino cada paso de aquellos hombres en la nieve, no puedo evitar pensar en ti, que estás aquí, siguiendo este rastro conmigo. Si este tipo de relatos te atrapan,
Cuéntame en los comentarios qué parte te dejó pensando, qué imagen quedó grabada en tu mente mientras escuchabas estas palabras. Tal vez sea el silencio súbito antes de la desaparición, o esas huellas imposibles que parecían nacer de la nada. Cada opinión, cada impresión que compartes, es como encender una antorcha en medio de esta oscuridad, iluminando rincones que otros aún no se atreven a mirar. Tu presencia aquí mantiene viva esta oscuridad y ayuda a que más personas se adentren en estos relatos de terror, en estos cuentos que no terminan cuando se apaga la pantalla. Si este momento te ha hecho sentir el frío en los huesos o la mirada de algo que no ves, regálale un me gusta a este video. No es solo un gesto, es una señal de que quieres que estas historias sigan respirando, creciendo, encontrando a otros que, como tú, buscan esa sensación que no se olvida. Y si todavía no formas parte de esta comunidad sombría, suscríbete, no por costumbre, sino porque aquí cada relato es un paso más profundo en un territorio donde las fronteras entre lo real y lo imposible se desdibujan. Así, juntos, podremos seguir explorando esos caminos que otros prefieren ignorar, porque lo que se oculta entre el frío y la guerra aún no se ha revelado por completo. Y lo que viene ahora podría helarte mucho más que la nieve. La noche en aquel bosque ucraniano parecía un pozo sin fondo, un lugar donde el tiempo dejaba de avanzar y la mente comenzaba a transformarse sin que uno lo notara. El informe relataba que, a medida que el destacamento se internaba, el viento arrastraba un olor metálico, como de hierro viejo y tierra removida. No era solo el frío lo que calaba los huesos, sino una sensación que se colaba en la mentalidad de cada hombre, erosionando la seguridad con la que habían partido del campamento. Era como si hubieran cruzado un umbral invisible, dejando atrás el mundo de la lógica y entrando en un territorio gobernado por una verdad oculta que nadie había querido escribir en los mapas. El capitán Víctor Makarov, un hombre de mirada firme incluso bajo fuego enemigo, comenzó a notar en sus hombres un cambio que no podía explicar. El teniente Alexei Voronin, siempre meticuloso, ya no hablaba de estrategia, sino de sombras que lo seguían entre los árboles. Sergei Antonov, el médico, dejó de revisar el estado físico de los soldados y empezó a observarlos como si buscara otra cosa, algo que no tenía que ver con heridas o fracturas, sino con una transformación silenciosa que avanzaba desde adentro. El hambre apretaba, los suministros se reducían a migajas congeladas y el aislamiento era cada vez más opresivo. La presión del frente había cortado las rutas de abastecimiento y la radio solo devolvía un zumbido inquietante, como si alguien o algo estuviera escuchando al otro lado. Fue entonces cuando, durante una guardia nocturna, uno de los centinelas divisó una figura inmóvil entre la arboleda. Al principio creyó que era un soldado enemigo, pero la silueta no llevaba arma alguna, y sus proporciones eran erróneas, demasiado anchas en los hombros, demasiado alargadas en las extremidades. El soldado parpadeó y la figura desapareció. Un instante después, un crujido a su espalda lo hizo girar. Allí, a pocos pasos, estaba de nuevo. Esta vez, el resplandor débil de la hoguera iluminó unos ojos que no reflejaban la luz como los de un hombre, sino que la absorbían tragándola. La reacción fue inmediata, un grito ahogado, el fusil levantado, pero el aire se volvió tan denso que hasta el disparo pareció no querer salir. La criatura, o lo que fuera, no avanzó, simplemente permaneció como si estuviera midiendo a su presa. Y entonces, en un parpadeo, se internó de nuevo en la espesura con una agilidad imposible para su tamaño. Esa visión no fue un hecho aislado. Cada día, los hombres empezaron a sentir que algo se movía a su alrededor, siempre fuera del alcance de las armas, pero lo suficientemente cerca como para dejar huellas frescas en la nieve. Huellas grandes, profundas, que parecían seguir un patrón,
como si guiara al destacamento a algún lugar predeterminado. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sabían que ya no eran ellos quienes marcaban el rumbo. En medio de ese viaje forzado entre sombras, las revelaciones llegaban en susurros, en miradas fugaces, en decisiones que el grupo tomaba casi sin hablar. Era como si una fuerza externa se filtrara en sus pensamientos, moldeando su voluntad. Y en ese clima de tensión, donde cada paso podía ser el último, la línea que separaba lo humano de lo inhumano se volvía cada vez más delgada y más peligrosa. El bosque parecía cerrarse sobre ellos, y lo que habían visto, esa presencia que no temía a las balas, estaba cada vez más cerca, aguardando el momento justo para volver a mostrarse. Las jornadas siguientes parecieron desintegrar cualquier noción de tiempo. Los hombres caminaban entre capas de nieve que ocultaban raíces, trampas naturales y otras marcas más recientes, como si algo estuviera vigilando su avance. La mentalidad de la patrulla se deterioraba con rapidez. Unos se volvían más agresivos, otros caían en un mutismo inquietante. Makarov mantenía la disciplina con la rigidez de un oficial veterano, pero ni siquiera él podía ignorar la sensación de que cada decisión que tomaban estaba condicionada por una presencia invisible, como si el bosque mismo estuviera inclinando la balanza. Una noche, mientras el fuego apenas resistía al viento, un alarido desgarró la calma. No era el grito de un hombre, ni el rugido de un animal conocido. Era un sonido grave, profundo, que vibraba en el estómago y dejaba un eco imposible de medir. Los hombres saltaron por sus armas, buscando entre sombras deformadas por la luz intermitente de las llamas. Fue entonces cuando la vieron, una figura enorme, erguida, con el lomo arqueado y un brillo húmedo en el hocico. Los ojos, negros como la brea, no parpadeaban. No se movió al principio, solo dejó que su respiración pesada se impusiera sobre el crujir de la nieve. La reacción fue casi instintiva. Voronin levantó el fusil, pero Makarov le detuvo con un gesto seco. Disparar habría sido como encender una mecha en medio de un barril de pólvora. La criatura inclinó la cabeza, como evaluando la fuerza del grupo, y luego dio un paso hacia adelante. El impacto de su peso hizo que la nieve cediera con un sonido opaco. La tensión se volvió insoportable. Cada soldado sentía que un solo movimiento precipitado podría sellar su destino. Y entonces, como si hubiera perdido interés, giró el cuerpo y se internó de nuevo entre la espesura, fundiéndose en un silencio que no traía alivio, sino más preguntas. A partir de ese momento, las revelaciones llegaron en ráfagas inquietantes. Encontraron restos de uniformes soviéticos parcialmente enterrados, manchas oscuras en la nieve que el frío no había podido borrar, y huellas que parecían seguir un patrón de caza. Antonov examinó unas marcas en la corteza de un árbol y aseguró que no correspondían a herramienta alguna, sino a garras. La verdad oculta empezaba a tomar forma, pero aceptarla implicaba una transformación peligrosa, dejar de pensar como soldados y empezar a pensar como presas. El viaje se volvió más errático. A veces sentían que avanzaban en círculos, que los puntos de referencia se repetían como un espejo deformado. Los bosques parecían encogerse y expandirse a voluntad, bloqueando la luz y filtrando el sonido. En medio de esa confusión, una nueva orden llegó por radio, rompiendo el zumbido constante. Makarov debía dirigirse a una zona montañosa cercana para investigar la desaparición de varias patrullas. No se trataba ya de un simple reconocimiento. Era un mandato directo, con la presión implícita de que otros habían fracasado antes. En los caminos helados hacia esa región, empezaron a escuchar rumores de campesinos que hablaban de bestias en la nieve y de gritos humanos que se alargaban hasta la madrugada. Algunos aseguraban que no era una sola criatura, sino varias, trabajando juntas como lobos en cacería. Otros, más viejos, se limitaban a advertir con una frase que calaba más que el frío: los bosques están hambrientos.
Nadie quiso explicar qué significaba exactamente, y quizá era mejor así, al menos por ahora. El sendero hacia la zona montañosa se estrechaba con cada kilómetro, como si la propia geografía quisiera cerrarse sobre ellos. La nieve caía en copos gruesos, pero lo extraño era que el viento parecía empujarla siempre hacia el mismo punto, el frente de la marcha, obligándolos a entornar los ojos y a reducir el paso. Makarov notaba cómo la mentalidad del grupo cambiaba. Las bromas nerviosas habían desaparecido, reemplazadas por un silencio denso que solo se rompía con el crujido de las botas. Nadie hablaba de la criatura que habían visto, pero todos sabían que aquello seguía cerca, siguiendo su viaje entre sombras. Una tarde, mientras el cielo adquiría un tono metálico antes de oscurecer por completo, divisaron una forma oscura semienterrada en la nieve. Al acercarse, descubrieron una carreta volcada, con sus ruedas congeladas y la madera partida como si algo la hubiera golpeado con furia. Los víveres seguían allí, panes duros como piedra, sacos de grano congelados, latas abolladas. No había rastro de lucha humana, pero sí, en los costados de la carreta, profundas marcas de garras, demasiado grandes para pertenecer a un oso. Voronin pasó los dedos por una de esas hendiduras y notó que la madera estaba astillada hacia adentro, como si el ataque hubiera sido preciso, calculado. La tensión subió de inmediato. Antonov, con su voz baja, comentó que aquello no era obra de un animal hambriento, sino de algo que sabía exactamente qué quería romper. Makarov evitó dar su opinión, pero ordenó revisar el perímetro. Fue entonces cuando, a unos metros, entre un grupo de pinos cargados de nieve, hallaron lo que parecía un bulto cubierto. Al apartar la capa helada, el horror se reveló. Restos humanos, a medio enterrar, con la carne desgarrada hasta el hueso y un detalle que heló aún más que el clima. No había sangre. Era como si hubiera sido drenada por completo, dejando solo un cuerpo vacío, inerte, sin vida. El impacto fue inmediato. Uno de los soldados se persignó en silencio, otro retrocedió con una mueca de repulsión y miedo. Voronin intentó imponer escepticismo, hablando de lobos o incluso de saqueadores, pero su voz carecía de la convicción necesaria. Nadie podía ignorar las marcas dentadas en los huesos, largas y profundas, que parecían más el trabajo de una mandíbula descomunal que de cualquier depredador conocido. El aire alrededor se volvió más pesado, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Fue en ese momento que un crujido resonó detrás de ellos. Todos giraron al unísono, levantando las armas, y allí, entre los troncos, la vieron de nuevo. La criatura estaba de pie, observándolos, su silueta oscura recortada contra la nieve. El vapor salía de su hocico en ráfagas, y sus ojos brillaban con un hambre imposible de disimular. No se movía, pero su sola presencia tenía el impacto de un disparo. Se quedó allí lo suficiente para que cada hombre sintiera que estaba siendo medido, evaluado, y luego, con un movimiento fluido y brutalmente rápido, se perdió en la espesura como si nunca hubiera estado. Makarov respiró hondo, intentando recuperar el control de la situación, pero todos sabían que el juego había cambiado. Lo que fuera que los acechaba ya no se limitaba a seguirlos. Les estaba marcando el camino. La noche cayó sobre el campamento con un peso que se sentía en el pecho. El fuego crepitaba apenas, como si también temiera llamar demasiado la atención, y cada hombre permanecía en silencio, envuelto en sus pensamientos. La imagen de la criatura seguía clavada en la mente de todos, y esa sensación de ser guiados por una voluntad ajena se hacía más difícil de ignorar. La mentalidad del grupo estaba cambiando. Ya no se trataba de resistir el frío o de cumplir una misión, sino de sobrevivir a un viaje que parecía decidido a quebrarlos desde adentro. Fue Sergei, el médico, quien durante su turno de guardia escuchó el sonido. No fue un grito ni un rugido, sino un lamento largo,
antinatural, que se extendió entre los árboles como una cuerda invisible, tensando el aire a su alrededor. Era una voz que no pertenecía a un hombre, pero que tenía algo profundamente humano en su dolor o en su hambre. El sonido pareció provenir de lo más profundo del bosque, donde la oscuridad se volvía absoluta. Sergei se quedó paralizado, sintiendo cómo cada latido en sus sienes coincidía con la vibración de aquel lamento. Uno de los soldados, incapaz de soportar la incertidumbre, se ofreció para investigar. Tomó su fusil, ajustó la bufanda sobre su boca y se internó en la negrura, dejando tras de sí una línea de huellas que pronto se borraron con la nieve. Pasaron los minutos, luego media hora, y su ausencia comenzó a pesar como un plomo en el estómago de todos. Makarov ordenó llamar en voz baja, pero la única respuesta fue el silencio. Hasta que muy lejos algo crujió, como si una rama gruesa se hubiera partido bajo un peso descomunal. Cuando la tensión ya era insoportable, un nuevo descubrimiento heló la sangre del destacamento. Alrededor del perímetro del campamento, dibujando un círculo casi perfecto, aparecieron huellas que no estaban allí antes. Eran gigantes y alargadas, con una forma imposible de confundir. Pies que no eran del todo humanos, con dedos largos que terminaban en marcas profundas, como si algo afilado hubiera presionado la nieve. No eran huellas de paso apresurado, eran lentas, medidas, como las de alguien que recorre un territorio que ya considera suyo. Cada soldado entendió el mensaje sin necesidad de palabras. No se trataba solo de un acecho, sino de una advertencia. El campamento había sido rodeado mientras ellos dormían o fingían no escuchar lo que se movía en la oscuridad. Antonov examinó las marcas con el ceño fruncido y al levantarse susurró algo que dejó a todos con la respiración contenida. Esto no está cazando para comer, está cazando para elegir. La revelación caló hondo. Ya no podían pensar en la criatura como una fuerza ciega e instintiva. Aquello tenía una intención, una verdad oculta que se iba revelando poco a poco, y cada decisión del grupo parecía encajar en un juego que ellos no controlaban. El bosque, la nieve, el silencio, todo se había convertido en parte de una trampa que aún no podían ver por completo, pero de la que era cada vez más difícil salir. La mañana amaneció sin luz real, solo con un resplandor gris que apenas lograba filtrarse entre las nubes bajas y el bosque inmóvil. El destacamento había decidido avanzar en patrulla para inspeccionar el terreno cercano, intentando recuperar algo de control sobre un viaje que desde hacía días ya no les pertenecía. La nieve crujía bajo las botas y el aire helado quemaba la garganta con cada respiración. No había viento, no había pájaros, solo ese silencio antinatural que parecía estar escuchando cada paso. Fue Voronin quien lo vio primero, a través del rabillo del ojo, una figura demasiado alta para ser humana, que se deslizaba entre los troncos a una velocidad que la lógica no podía explicar. No corría, flotaba de un punto a otro, como si el suelo no la afectara. Makarov levantó el puño, deteniendo al grupo, y todos giraron lentamente hacia la dirección del movimiento. Lo que emergió de entre las sombras fue una visión que ninguno olvidaría. Su piel estaba pegada al hueso, estirada como un pergamino viejo y agrietado, con un tono enfermizo que contrastaba con el blanco de la nieve. El cráneo, alargado de forma antinatural, parecía deformado por algo que había estirado sus límites más allá de lo humano. Y entonces abrió la mandíbula demasiado, más de lo que cualquier criatura debería poder, revelando dientes largos, irregulares, como fragmentos de hueso afilado incrustados en carne marchita. El vapor de su aliento formaba nubes densas y un olor a hierro oxidado se expandió hasta el último soldado. Nadie disparó, no por falta de entrenamiento, sino porque el cuerpo entero se negaba a moverse.
Había un impacto emocional imposible de describir, una revelación silenciosa de que lo que tenían delante no estaba limitado por las reglas de este mundo. Makarov fue el primero en reaccionar. Su voz seca rompió el hechizo, ordenando retirada inmediata. La disciplina se impuso por encima del miedo y el grupo comenzó a retroceder, manteniendo las armas al frente, pero el bosque tenía otros planes. Cada vez que creían poner distancia, un crujido se escuchaba a un lado, luego al otro, siempre demasiado cerca. No lo veían, pero sentían cómo algo los seguía, moviéndose paralelo a ellos, invisible entre los árboles. El ritmo de los pasos en la nieve se volvió más rápido, forzando a los soldados a apresurarse. En una fracción de segundo, Voronin creyó ver la figura nuevamente, avanzando a su lado entre los pinos, y desaparecer justo cuando intentó fijar la vista. El viaje de regreso al campamento se convirtió en una huida silenciosa. El bosque parecía alargarse, como si se estirara para retenerlos dentro, y la sensación de estar bajo una mirada constante se hizo insoportable. Cada decisión que tomaban, cada giro, cada paso, parecía ya anticipada por aquello que los acechaba, una presencia que no necesitaba mostrarse para dominar el terreno. Y aunque no hubo ataque abierto, todos sabían que esa primera visión no había sido un accidente, sino una advertencia. La tormenta llegó sin aviso, como si hubiera estado aguardando el momento exacto para atraparlos. El cielo se cerró en cuestión de minutos y el viento comenzó a empujarles la nieve en ráfagas que cegaban y cortaban la piel. No hubo debate. Makarov ordenó buscar refugio y lo único que encontraron fue una granja abandonada, una estructura de madera ennegrecida por el tiempo, con ventanas rotas y un techo que crujía bajo el peso acumulado de la nieve. El lugar olía a humedad y a madera vieja, pero al menos ofrecía un muro contra el frío mortal del exterior. Se repartieron por las estancias con linternas y armas listas, pero el encierro trajo consigo un cambio inmediato en la mentalidad del grupo. El silencio del bosque quedó atrás, reemplazado por un ambiente cargado, donde cada respiración sonaba demasiado fuerte y cada mirada se volvía más desconfiada. Fue Voronin quien rompió la tensión, asegurando que lo que habían visto en el bosque no era una criatura mítica, sino un enemigo humano, quizá un soldado con entrenamiento especial para infundir terror. Otros le dieron la razón, aferrándose a esa explicación como a una cuerda en medio de un precipicio, pero Antonov negó con la cabeza, su voz baja y firme. Lo que se movía entre los árboles no podía ser un hombre. Nadie que respirara pudiera provocar ese impacto, esa sensación de que el bosque mismo le servía de piel y huesos. Las discusiones se encendieron con rapidez. Acusaciones veladas empezaron a flotar, que alguno del grupo había dado su posición, que otros ocultaban información sobre la misión. Makarov intentó imponer orden, pero incluso su voz sonaba cansada, desgastada por la presión constante. El viaje se había convertido en algo más que una marcha militar. Era un lento proceso de transformación, donde las revelaciones no venían en forma de órdenes o informes, sino de miradas rotas y gestos que traicionaban el miedo. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes como si quisiera arrancarlas, comenzó el sonido. Al principio, leve, casi confundido con el crujir del techo bajo la nieve, pero luego se hizo claro, un arrastre lento, como de garras rozando la madera. Iba de un extremo a otro, con pausas irregulares, como si aquello que estaba arriba se detuviera para escuchar antes de seguir moviéndose. Nadie habló, pero todos miraban hacia el techo, siguiendo el recorrido invisible de ese sonido. Un golpe seco retumbó en las vigas, lo bastante fuerte como para hacer caer un puñado de polvo y astillas sobre el suelo. El instinto de los soldados fue apuntar hacia arriba, aunque sabían que un disparo solo serviría para delatar su posición
si aquello decidía entrar. El arrastre continuó, ahora más lento, casi deliberado, como si quisiera grabar su presencia en la mente de cada uno de ellos. En ese momento, todos comprendieron que ni las paredes ni el techo eran una verdadera barrera. El Wendigo, o lo que fuera, podía entrar cuando quisiera. Y esa certeza se quedó flotando en el aire, tan pesada como el frío que se filtraba por las rendijas. Las horas dentro de la granja se volvieron insoportables. El sonido de las garras sobre el techo había cesado, pero la sensación de que algo se movía, fuera dando vueltas en un círculo invisible, no abandonaba a ninguno. Makarov sabía que la espera era el verdadero veneno. Cada minuto que pasaban allí, la mentalidad del grupo se deterioraba un poco más. Así que tomó una decisión. No serían presas pasivas. Si aquello los estaba cazando, intentarían invertir el papel, aunque fuera por una noche. La estrategia fue simple, al menos sobre el papel. 2 hombres se quedarían dentro fingiendo descanso mientras el resto se distribuía alrededor de la granja, ocultos entre la nieve y los restos de un corral derrumbado. Las linternas se apagaron, los fusiles se cargaron y el frío se metió entre los huesos como una advertencia. El plan dependía de un solo detalle, que la criatura volviera. Y la criatura volvió. Primero, el silencio, un vacío absoluto, como si incluso el viento hubiera decidido detenerse. Luego, el crujido leve, medido, que se movía en círculos. Makarov lo escuchó a su derecha, pero al girar la cabeza, el sonido se desplazó de inmediato hacia el lado opuesto. Voronin, escondido a pocos metros, levantó la mano para señalar una sombra alta moviéndose entre los árboles. Pero en el instante en que parpadeó, ya no estaba allí. El ataque fue tan rápido que el plan se rompió antes de empezar. Un grito ahogado estalló desde el punto más alejado de la formación, seguido del sonido seco de un cuerpo cayendo sobre la nieve. La oscuridad tragó cualquier rastro visual, pero el movimiento alrededor se volvió frenético. Pasos pesados, desplazamientos imposibles de seguir con la vista. 2 disparos se perdieron en la noche sin encontrar blanco. Entonces, el Wendigo apareció, no como una sombra fugaz, sino en toda su monstruosa claridad, emergiendo de entre los pinos como una pieza arrancada de una pesadilla. La piel pegada al hueso, el cráneo alargado con cuencas profundas y esa mandíbula abierta más allá de lo imaginable, dejando escapar un chillido que no parecía pertenecer a un ser vivo. Era un sonido roto, como viento atravesando cristales quebrados, y penetraba directo en la médula. Los soldados retrocedieron por puro instinto, algunos tropezando en la nieve mientras el aliento gélido de la criatura se mezclaba con el suyo. Antonov intentó disparar, pero un golpe brutal lo lanzó contra una pared de madera, rompiendo la estructura como si fuera papel. Voronin gritó su nombre, pero un segundo después, una garra pasó a centímetros de su rostro, dejando un corte limpio en la tela de su abrigo. El Wendigo no atacaba para matar en ese momento. Parecía jugar, empujándolos hacia un punto que solo él conocía, como si cada decisión que tomaran ya estuviera escrita de antemano. Y en ese juego mortal, con la granja rota por dentro y la nieve tragando la sangre de los heridos, Makarov comprendió que no estaban huyendo de un depredador común, sino participando, sin quererlo, en una cacería diseñada para no dejar escapatoria. El aire estaba saturado de ese frío que parece tener peso, un frío que no solo muerde la piel, sino que oprime el pecho y enturbia los pensamientos. Los pocos que quedaban en pie se movían casi a ciegas, guiados por la voz firme de Makarov y el instinto de huir hacia cualquier lugar que les ofreciera una mínima esperanza de seguridad. La granja quedaba atrás, como un recuerdo roto, y el bosque se abría en un laberinto interminable de sombras y troncos ennegrecidos. El viaje se había convertido en una carrera de resistencia contra algo que no parecía cansarse jamás.
Wendigo no necesitaba mostrarse para imponer su presencia. Lo sentían en la nuca, en la aceleración involuntaria del pulso, en la certeza de que cada paso que daban estaba siendo calculado por él. Las huellas que dejaban en la nieve se borraban casi de inmediato, bajo un nuevo manto blanco, como si la naturaleza también conspirara para borrar cualquier rastro de ellos. Fue Voronin quien, jadeante, señaló un claro más adelante. Makarov lo reconoció. Un barranco profundo, flanqueado por paredes de roca y raíces congeladas. No era el lugar ideal para defenderse, pero era mejor que quedar atrapados en campo abierto. No tuvieron tiempo de formar una estrategia. Un ruido seco, como un árbol partiéndose, resonó detrás de ellos, y la figura del Wendigo emergió de entre las sombras, alta, descarnada, con los ojos hundidos ardiendo en un negro que parecía absorber la luz. El impacto fue inmediato. Disparos que estallaron en la penumbra, ráfagas que iluminaron fugazmente su silueta. Las balas lo alcanzaban, pero no lo detenían. La criatura se movía con una rapidez que no se correspondía con su tamaño, esquivando y cerrando la distancia en segundos. Una explosión improvisada, fruto de una granada mal calculada, sacudió el suelo y lanzó una lluvia de nieve y astillas. El Wendigo se tambaleó, pero en lugar de caer, rugió con un sonido tan agudo que hizo vibrar el aire, un chillido que se colaba entre los huesos y parecía arrancar algo de cada hombre que lo escuchaba. Fue entonces cuando Alexei tomó una decisión que ninguno pudo detener. Sin decir palabra, corrió hacia la criatura, descargando su fusil a quemarropa, obligándola a retroceder unos pasos. Esa distracción abrió una ventana mínima, apenas segundos, para que los demás se movieran hacia un sendero lateral en el barranco. Makarov, el último en retroceder, giró sobre sí mismo y apuntó con calma, esperando el momento exacto. Cuando el Wendigo se abalanzó sobre Alexei, el capitán disparó, no una, sino 3 veces, apuntando a las cuencas vacías de sus ojos. El impacto hizo que la criatura se sacudiera con violencia, soltando un rugido quebrado antes de desplomarse sobre la nieve en un silencio inquietante. Makarov no esperó a confirmar nada. Sabía que, con seres como ese, la muerte no siempre es un estado definitivo. Y mientras el viento cubría poco a poco aquel cuerpo con una nueva capa de nieve, la sensación de que aquello no había terminado seguía intacta en su mente. El viento había cambiado de tono. Ya no era el rugido constante de la tormenta, sino un susurro irregular que se colaba por las rocas y parecía arrastrar palabras que nadie quería entender. Makarov y Sergei caminaban como autómatas, con la ropa endurecida por el hielo y los párpados pesados, arrastrando los pies sobre una nieve que parecía no tener fin. No hablaban. Tal vez porque el silencio era lo único que aún podían controlar en un viaje que había consumido a todos los demás. La imagen de Alexei, quedándose atrás, se repetía sin descanso, mezclada con el chillido del Wendigo y la sensación de que aquel barranco no había sido un escape, sino una frontera que apenas habían cruzado. Cuando al fin divisaron movimiento a lo lejos, no supieron si se trataba de una visión causada por el agotamiento. Siluetas uniformadas emergieron de la neblina y voces humanas rompieron la quietud. El pelotón de refuerzo los encontró tambaleantes, con los labios agrietados y las manos rígidas, cada paso acompañado de un leve temblor involuntario. Los envolvieron en mantas, les ofrecieron agua y los llevaron hacia el campamento improvisado, donde el calor de una hoguera les pareció casi irreal. Pero lo que más inquietaba a los rescatistas no eran las heridas visibles, sino la mirada de ambos, fija, distante, como si todavía estuvieran viendo algo detrás de todo aquello. Días después, el informe oficial quedó redactado con un lenguaje limpio, carente de todo lo que realmente había ocurrido. Las bajas se atribuyeron a Vyshyntos,
condiciones extremas de invierno y ataque enemigo desconocido. Ninguna mención al monstruo, ninguna palabra sobre las huellas imposibles o las garras que habían desgarrado la madera como papel. Era más fácil encerrar la verdad en frases técnicas que admitir que algo así pudiera existir. En el hospital militar, Sergei parecía mejorar físicamente, pero su mente permanecía atrapada en otro lugar. Pasaba horas mirando por la ventana, siguiendo con la vista un punto indeterminado en el horizonte. Una tarde, mientras la nieve volvía a caer con ese ritmo hipnótico, sus manos se tensaron sobre las sábanas. Afuera, entre los pinos lejanos, una figura alta y delgada se movía con lentitud. Su silueta, apenas visible entre la neblina, no se acercaba, no se alejaba, simplemente estaba allí, observando, como si la cacería nunca hubiera terminado. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de este viaje entre sombras, donde la historia y lo imposible se encuentran en un mismo paso. Este canal es ese lugar donde seguimos explorando lo que se oculta tras los informes oficiales, donde el eco de las guerras trae consigo verdades que pocos se atreven a contar. Suscribirte es quedarte en esta trinchera de relatos, donde cada historia abre una puerta a otra más oscura. Si este relato te acompañó hasta el último segundo, déjame en los comentarios la frase «Estoy contigo hasta el final». Así sabré que estuviste ahí, sintiendo el peso de cada silencio, cada paso en la nieve, cada sombra que no se explica. Y si en algún momento sentiste el frío en la nuca o la certeza de que había algo observándote más allá de la pantalla, deja tu me gusta. Es la señal silenciosa que mantiene vivo este rincón y que nos permite seguir adentrándonos en la oscuridad juntos. Hay más historias esperando y todas saben tu nombre.